Santo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Tu pueblo aquí reunido, invocamos tu presencia con nosotros para que al abrir tu palabra, tu Espíritu se manifieste y nos haga comprender el mensaje que tienes para nosotros. Señor, bendice lo que pueda hacer y decir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Un placer estar en la casa del Señor. La verdad que es hermoso que podamos venir a encontrarnos con Dios, ¿no? Y que podamos salir completos y llenos. En esta mañana quiero darle la bienvenida así a todos, si hay visitas, a las visitas también, que se sientan cómodos y que se sientan parte de nosotros. Antes de continuar, quisiera hacer un agradecimiento. Hoy es mi último sábado en la iglesia. Ya el sábado que viene voy a pertenecer a Entre Ríos, así que gracias por todos estos años que hemos compartido. Gracias por hacerme parte de la iglesia, por hacerme parte de cada uno de ustedes. Me voy agradecido y gracias porque en la iglesia, junto con todos ustedes, pude crecer muchísimo espiritualmente, así que les agradezco y que nunca dejen de ser esto que son como iglesia y como hijos de Cristo. Ahora vamos a pasar, ¿sí? Al Probat y Bet, ¿sí? Luego le decimos a los diáconos que puedan recoger las ofrendas. Probat y Bet, historias de fe y fidelidad. Restaurando sonrisas. En 2014-2015, el pastor Jair era de la Asociación Paulista Este, del departamento ASA, y yo tenía una silla portátil y él me donó un equipo que es una manguera, un accesorio, y puedo usar la herramienta de alta rotación para poder hacer las restauraciones. Así que empezamos a salir a las ferias de salud e hicimos algunos servicios y otros dentistas a veces se unían, pero este aún era un trabajo pequeño. En 2016, el pastor Jair, por medio del proyecto Mi Talento, Mi Ministerio, me llamó para ir a Paraguay. Y ahí fuimos como misioneros a atender en una pequeña ciudad muy pobre, muy necesitada, y entonces llevamos el equipo portátil y atendimos allá. Después ganamos otras 2 sillas de la Asociación Paulista Este. Y entonces una hermana de Tatuapé también donó una silla. En julio de 2016 fui a Egipto. Así que pasamos unos 20 días haciendo un trabajo en el Cairo y fue muy interesante. Y cuando volví con ganas de hacer más en este ámbito del voluntariado y me di cuenta de que hay que alcanzar a la gente. Es un país que forma parte de la ventana 1040, donde la mayoría de la población, el 90%, es musulmana, y allí no podemos hablar de Jesús, solo podemos hablar de Dios. Entonces tuvimos que ser Dios para ellos, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que hizo Jesús. Jesús salía, servía a la gente, atendía sus necesidades, y entonces la gente se interesaba en saber quién era Jesús, qué había detrás de él. Y entonces sentí que había mucho trabajo por hacer y que faltaban misioneros en el mundo, que si hubiera más misioneros la predicación del evangelio sería mucho más efectiva, ¿no? Y que el regreso de Jesús se acortaría. Así que regresé, empezamos a hacer más trabajo voluntario, pero en 2017 volví a Egipto, en julio, otra vez, y allí fuimos a otro lugar, otro barrio. Tuvimos mucho contacto con musulmanes, con gente del barrio, musulmanes brasileños también, y allí hicimos algún trabajo en su comunidad, en su barrio. Allí trabajamos mucho con niños en una escuela y ellos se sorprendieron con nuestro trabajo. El por qué fuimos a su país y veían que hacíamos un trabajo con calidad, con material de calidad, que hacíamos lo que hacíamos con amor. Entonces, ¿por qué vinieron a servir a nuestra gente? Así que entablamos una amistad y vimos que allí se rompían las barreras. Esto me inspiró a trabajar más duro para Dios, así que volví y entonces llegó la pandemia.
Y con la pandemia el trabajo se detuvo, cesó, ¿no? En 2021, a finales de 2021, empezamos a hacer el trabajo otra vez, pero de una manera más discreta. Y ahora en 2023 empezamos a trabajar un poco más intensamente. Este trabajo está aumentando, creciendo poco a poco a lo largo de los años y hoy tomó una proporción mucho mayor de lo que imaginamos. En este momento fui invitado por el pastor Sidionil Biazzi y él me llamó, me invitó a formar parte de una organización. Así que estamos involucrados en un proyecto que se llama Buena Semilla y allí habrá atención dental, una pista deportiva, cursos de formación profesional para albañiles, para el área de nutrición, de electricistas, cortes de pelo, etc. Habrá muchas cosas allí. Yo me dedico a la odontología porque es lo que sé hacer, pero varias personas tienen varios talentos. La gente tiene diversos talentos y estos talentos se pueden utilizar de muchas maneras. Así que si eres un profesor, puedes trabajar en tu área llevando el evangelio a estas personas y trayendo salvación a través de lo que haces. Creo que podríamos contribuir de varias maneras en esta área, donando un poco de tiempo para el trabajo voluntario. El regalo más grande que realmente podemos recibir de Dios es cuando podemos ver a una persona que tuvo su vida transformada, una persona que entregó su vida a Cristo. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Martín, si nos puede dirigir en oración. Oremos. Padre amante que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por este hermoso sábado. Gracias porque podemos estar en tu casa, podemos disfrutar de tu compañía y de la compañía de los hermanos, Señor. Pedirte que podamos tener corazones alegres y dadivosos para el avance de tu causa, Señor. Gracias por las muchas bendiciones. A pesar de que somos pecadores, sabemos que contamos con tu amor y tu compañía a cada día, Señor. Pedimos ahora que puedas estar aquí con nosotros y bendecir todo lo que podamos juntar en los alfolíes. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Por tus planes, grandes sueños.
Bien, hermanos, ahora vamos a entonar las estrofas del himno 409. Si mi débil fe flaqueare. Cuando escuchamos la canción nos ponemos de pie y luego Diego nos dirige en la oración. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el don de la vida, por permitirnos llegar aquí a tu casa, por estar en este lugar, en las puertas del cielo. Te pedimos, Señor, ahora que se cumpla lo que está escrito de que tu palabra no volverá a ti vacía y que cada uno de nosotros que venimos con nuestras dificultades, nuestros problemas, podamos dejarlos a tus pies y podamos estar inundados del poder de tu Santo Espíritu para poder comprender las palabras que hablarás hoy a través de Milton. Te pedimos también por él que lo inundes con el poder de tu Espíritu Santo en su corazón y en su mente, que todos podamos volver a nuestros hogares con una bendición. Te lo pedimos no porque merezcamos algo, sino en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Feliz sábado a todos.
Ya los saludé en los anuncios, pero bueno, ahora quiero agradecer a Diego por la oración, a las chicas por acompañarnos en el canto y también a Facundo, que no es que se va y no va a volver más, va a estudiar a Entre Ríos y bueno, lo vamos a ver de vez en cuando, seguramente por acá, de vez en cuando tenga tiempo en el estudio, pero agradecemos porque Dios lo ha bendecido con la posibilidad de ir a la universidad a estudiar teología. Así que estamos, creo que todos como hermanos, contentos también por él y quizás un poquito triste porque se va, pero no es un hasta luego que lo vamos a ver prontito seguramente. Bueno, en esta mañana estoy contento también de ver unos rostros de todos ustedes y algunos que no veía hace un tiempo, pero contento también de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y yo venía con una pregunta. ¿Quién de ustedes levanta la mano y me dice que no tiene ningún problema? Yo pensé que me iban a dar alguna receta y que iba a poder irme con alguna idea nueva. Vamos a leer en nuestra Biblia hoy. Y me gustaron las palabras que, vieron, a veces uno no lee todo lo que dicen los libros en la tapa. Este libro, Profetas y Reyes, dice al final, aprendamos de los errores y aciertos del antiguo Israel. Bueno, justamente eso es lo que pretendemos hacer con una historia que está en el Antiguo Testamento, en este libro Profetas y Reyes también está, para aprender de los errores y aciertos no de Israel, sino aquí va a ser el reino de Judá, aunque acá está hablando del pueblo de Israel como un pueblo genéricamente, ¿no? Y en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Quizás una de las palabras más conocidas de este libro vamos a leer. Y como todos pasamos dificultades, aquí hay una situación también dificultosa, ¿no? Pero cuando hay dificultades nosotros en nuestra vida, si las cosas van bien, o cuando las cosas van bien, somos los que nos gusta manejar nuestra vida y sabemos qué hacer, sabemos qué planes vamos a llevar adelante, porque las cosas nos están yendo bien. Pero a veces cuando las cosas van mal y vemos un callejón sin salida, ahí está cuando queremos que venga ayuda divina, ¿no? ¿Y cómo debemos proceder? Esta historia de hoy nos va a enseñar a qué hacer, qué proceder, y qué es la mejor manera de lidiar con los problemas, que no necesariamente a veces van a tener la solución que nosotros esperamos, pero al fin y al cabo, como leíamos y discutíamos en la lección de escuela sabática, va a ser la mejor manera. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a tener nuestra Biblia abierta ahí. Los voy a invitar a leer bastante de este capítulo. Y así que vamos a ir a otros lugares de la Escritura también, en Crónicas y en otros lugares, pero tengan marcadito ese lugar. Por medio del ejemplo de este rey, que quizás los chicos que estuvieron en primarios o algunos que ya han escuchado esta historia, se llamaba Josafat. Es un rey un poco, no tan conocido, pero no de los menos conocidos. Rey Josafat. Y tiene un título, digamos, que pocos reyes de Israel merecieron, ¿no? Reyes de Judá o de Israel. Dice la Escritura en Reyes y aquí en Crónicas, que hizo lo bueno ante los ojos del Señor, ¿no? Pero como dice el título que leímos de Profetas y Reyes, también tuvieron errores y aciertos, ¿no? Tenemos que aprender de los errores para no repetirlos y de los aciertos sí para repetirlos, exactamente, ¿no? ¿Y qué pasaba aquí? Sobre el final del reinado de Josafat, que fue bastante largo, 25 años reinó sobre el reino de Judá, que era el reino del sur. ¿Se acuerdan que, como fue más o menos la historia de Israel, les hago un breve pantallazo para los que no están tan familiarizados? Israel conquistó la tierra prometida después de esto que leímos hoy acerca del informe de los espías.
y hubo un tiempo en que no tuvieron rey, después quisieron tener rey, cuando estaba el profeta Samuel, Dios les permitió tener un rey, tuvieron al rey Saúl, después tuvieron al rey David, que fue quizás el rey que más se recuerda, ¿no? Pero el apogeo de la nación fue durante el reinado de Salomón, porque durante el reinado de Salomón dejaron de tener guerras y fueron extremadamente ricos. Además de tener un rey muy sabio, que dice la Biblia que no hubo otro sabio ni lo va a haber tanto como Salomón. Después del reinado de Salomón, el hijo de Salomón quiso hacerse el vivo, digamos, y no le salió bien y el reino se dividió. Y entonces 2 tribus de todas las 12 tribus de Israel quedaron con un reino que se llamaba Judá, que estaba al sur. De ese reino vienen los judíos de Judá. Y el reino de Israel, que era el reino del norte, que tenía su capital en Samaria y Judá tenía la capital en Jerusalén. Bueno, este rey, Josafat, que ya habían pasado algunos reyes luego de David y de Salomón, estaba reinando aquí y era sobre el final de su reinado, les decía que más o menos 850 años antes de Cristo es lo que sucede esto. Y unos países vecinos, unas naciones vecinas como eran los moabitas, eso lo podemos leer en el versículo 1, si quieren lo vamos a ir repasando. Dice, segundo de Crónicas 21, dice, después de esto los moabitas, los amonitas, con los maonitas acá se les dice el nombre, pero en otro lugar se los refiere como los del monte de Seir, que era un monte que estaba al sur de Israel. Todas estas naciones estaban al sur y al este. Eran naciones que Dios había permitido que fueran protegidas porque eran descendientes de Esaú, y Dios estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham, ¿no?, acerca de sus descendientes. Aunque Esaú no fue el hijo de Isaac que se identificó con Dios, ¿no? Esaú fue, digamos, el hijo más rebelde, pero tuvo sus descendientes, los edomitas, los moabitas y los amonitas, que habían quedado todos al sur, al este del Jordán. Y a veces cuando nosotros vemos el mapa no nos ubicamos bien, no traje un mapa para ver, pero Israel cuando cruza la frontera para ir a Canaán, cuando llegan a Canaán, cruza el río Jordán de este a oeste, ¿no? Y a veces nosotros quizá lo pensamos, y yo particularmente cuando era chico pensaba que lo habían cruzado en el otro sentido, pero después entendí cómo era la ruta, y la ruta venía desde el este hacia el oeste para ingresar a lo que es Israel, para ir hacia el lado de Jericó. Entonces cruzaron el río desde el este al oeste. Y de ese lado estaban los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir. Cuando pasaron por ahí, Dios les dijo, no los destruyan, pídanle permiso para pasar, pasen por ahí, pero no hagan guerra con ellos. Ustedes tienen que hacer guerra con los que están del otro lado del Jordán. Y eso fue lo que Dios ayudó a eliminar de la tierra. Bueno, eso es un poquito de historia para ver cómo era el asunto de Josafat y su reino y los reinos que lo amenazaban. Era una amenaza externa, eran países vecinos que se habían propuesto tomar el territorio de Judá y eliminarlo. Y dice ahí el versículo 2, avisaron a Josafat, viene contra ti una gran multitud de la otra parte del mar de Siria, ya están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Y Josafat dice que tuvo, ¿qué? A ver, ustedes siguen leyendo ahí, ¿tienen abierto? ¿Qué le pasó en el versículo 3 a Josafat? Tuvo temor, tuvo miedo. No está mal tener miedo. Ante alguna situación, creo que todos nosotros hemos tenido miedo. No está mal tener miedo, pero la cuestión es que con el miedo hay algunas partes de nuestro cuerpo que se activan y nos hacen hacer a veces cosas irracionales y que después hasta podemos arrepentirnos, pero la cuestión es saber dominar el miedo y utilizarlo para hacer algo correcto, ¿no? Y Josafat hizo lo correcto, tuvo miedo y vamos a ver qué hacemos nosotros con el miedo, ¿no? Josafat, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue convocar al pueblo. Ahí lo dice en el versículo 4. Pero vamos a ver un poquito antes.
antes de ir a la convocación que hizo Josafat. ¿Por qué tuvo miedo? Porque quiero que veamos entre líneas lo que dice este capítulo y lo que dice Segundo de Crónicas, capítulo 17, que está hablando también del reinado de Josafat. A ver, ya les digo, vamos a poner la vista ahí. Josafat, durante el tiempo que hubo paz, que fue la mayor parte de su reinado, no estuvo tocando la guitarra, ¿no? Sino que aprovechó el tiempo de paz. Y vamos a ver qué hizo. Ahí está en Crónicas 17, del 14 al 18. Si quieren ir un poquito ahí, dice que Josafat aprovechó el tiempo de paz y se fortaleció. En esa época, ¿cómo eran las guerras? Las guerras dependían no de tener drones como hoy o tener cohetes, ¿no? La guerra en Ucrania se basa en eso: cuántos cohetes puede tener uno y cuántos escudos puede tener el otro para atajarlo, cuántos drones puede tener uno, cuántos drones puede tener el otro. Acá, más que esas cosas, en las guerras de la antigüedad dependía de cuántos carros y cuántos, ¿qué? Soldados. Cuántos soldados, cuántos hombres podía tener cada ejército. Y eso daba mucho y hablaba mucho del poderío militar. Además de las ciudades fortificadas, porque el 17 también habla de que Josafat fortificó muchas ciudades en la tierra de Judá. Pero ahí estamos en el versículo 14, donde Josafat hace un recuento, ahí la Crónicas hace un recuento de cómo era el ejército de Josafat. Bueno, Josafat dice que con un capitán que se llamaba Adnás tenía 300.000 hombres, con Johanán tenía 280.000, con Amasías tenía 200.000 más, con Eliada tenía otros 200.000. Algunos de estos eran diestros en el arco, otros eran diestros en otras cosas, lo detalla ahí, y con Josafat tenía 180.000 hombres. ¿Cuánto suma esto? Ahí está el total: 1.160.000 hombres. Mucha gente, 1.160.000 hombres. Y todos estos estaban dispuestos a pelear, ¿no? Este era el ejército de Josafat. Y el enemigo, según lo que vemos acá, dice que era una gran multitud. Sin embargo, dice que Josafat tuvo miedo. Tenía este ejército que a nuestro parecer parecía un buen ejército, y ahora vamos a ver que posiblemente a ojos humanos podría haber sido un buen ejército, pero él decidió no confiar en la fuerza humana, porque dice que convocó al pueblo, el versículo 4 que leíamos recién, o hicimos una pequeña referencia, dice que convocó al pueblo para pedir socorro al Señor, y vinieron de todas las ciudades de Judá. ¿De dónde había aprendido Josafat a hacer esto, a pesar de que parecía que tenía un buen ejército? Bueno, tenemos que ir un poquito más atrás todavía en el libro, porque es interesante leer no solo una historia, sino leer quién fue el padre de Josafat. Josafat tenía como padre a Asa, un rey bastante menos conocido, pero que también tuvo este título que les decía al principio: un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor y que anduvo en los caminos de su padre David. Pocos reyes en Judá e Israel, la Biblia los refiere como que anduvieron en los caminos de su padre David. Este rey también tuvo errores y aciertos, pero lo importante es que podemos decir, como David, que también tuvo errores y aciertos, estuvieron al lado del Señor. ¿Y qué había pasado con Asa? Vamos a ir a la siguiente vista. Vamos a buscar en Segundo de Crónicas, capítulo 14, ahí está, a ver que yo tengo que mirar así un poquito, 14:8. Había pasado algo muy parecido con su papá. Su papá había reinado 41 años en Judá, y había tenido un ejército, y había tenido también una batalla parecida ahí con los etíopes. Pero ¿cómo estaba el asunto acá? A ver, vamos a hacer las cuentas. Judá, el ejército que tenía Asa, tenía de los hombres de Judá, tenía 300.000,
y de Benjamín, que eran las dos tribus que tenían el reino, 280.000, que suman 580.000. Y los etíopes que vinieron a atacarlo, ¿cuántos eran? 1.000.000. Eso lo dice todo Segundo de Crónicas 14:8. Así que lo habían atacado al padre con 1.000.000. Ahora Josafat tenía 1.000.000. Así que estaba mejor que la situación de su padre. A nuestros ojos podríamos decir, pero no tenía por qué tener miedo. Si el otro con 580.000, bueno, tuvo miedo porque los otros eran casi el doble. Pero ahora él estaba como los que venían a atacar a Judá en otra época, unos años antes. Él no estaba mal, parecía. Pero esto nos muestra y nos contrasta más lo importante que es lo que hizo Josafat. No confió en sí mismo, no confió en sus arqueros, en sus carros y en sus hombres para decir, yo de esta puedo salir. Era la peor amenaza militar que había tenido sobre su reinado, ¿no? Los otros venían dispuestos a acabar con él. ¿Y qué hizo? Él había aprendido de su padre, ¿no? La importancia de lo que se aprende en casa, la importancia de lo que se aprende viendo al que está gobernando. Y acá yo quería que reflexionemos no solo los que son padres, sino los que están en un puesto en que son observados. Siempre somos ejemplo de alguien, ¿no? Este Asa fue ejemplo de su hijo, que seguramente era un príncipe, no sé en cuántos años tendría en ese momento, pero vio lo que hizo su padre, que ante las dificultades militares, que en este caso parecían más necesaria la intervención divina, recurrió al Señor, y el Señor le respondió. Ahora, cuando le tocó a él, puso en marcha la misma receta. Buscó la liberación de parte del Señor. ¿Y por qué esto es pertinente para nosotros? ¿Por qué creen que esto es pertinente para nosotros? Porque la misma amenaza que se dio a Judá en esa época es la amenaza que sufrirá el pueblo de Dios en el último tiempo. La bestia, el dragón y el falso profeta se propondrán borrar de la tierra a los guardadores del sábado. ¿De dónde sacaste eso, Milton? Bueno, podemos buscar Apocalipsis 12:17, donde dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 13:15, si quieren buscarlo, ese es menos conocido, y alguien que busque Apocalipsis 17:14. 13:15, Apocalipsis 13:15 y 17:14. A ver quiénes son los voluntarios. Allá atrás. 13:15 y 17:14, a ver quién es el otro. Acá Dani. Disculpen si no veo las manos, miro el pantallazo y el que veo. A ver. Ya llegó el suelo. Más de ahí no veis. Apocalipsis 13:15. Sí. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia. Muy bien. Así que habíamos dicho que el dragón, la bestia y la imagen de la bestia, todos los personajes que están en contra de Dios en el Apocalipsis, están propuestos con dar muerte, con exterminar a los que no adoran a la bestia. Y si no adoran a la bestia, adoran a Dios. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a ver Apocalipsis 17:14. Acá Dani. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Muy bien. El resultado va a ser parecido al de la historia que estamos leyendo. Y leo de Eventos de los Últimos Días, en la página 217, que dice: se hará pasar por una gran prueba y angustia a la iglesia remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como leímos recién,
sentirán la ira del dragón y sus huestes. Satanás considera al mundo como sus súbditos. Ha obtenido el control de todas las iglesias apóstatas. Pero hay un pequeño grupo que resiste a su supremacía. Si pudiera borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó sobre las naciones paganas para destruir Israel, así en el futuro cercano incitará a los poderes malvados de la tierra para destruir el pueblo de Dios. Así que no creamos que esto que pasó con Josafat no tiene nada que ver con nosotros. Es muy apropiado para nosotros, porque así como la liberación de Josafat llegó al buscar a Dios, la liberación de los hijos de Dios es la única forma que tienen de salir victoriosos. ¿Y cómo puso en marcha Josafat buscar a Dios? Mediante una oración, mediante una oración poderosa y que lo llevó a la victoria. Vamos a ver ahí en la imagen que tengo el primer ítem de lo que compone una oración victoriosa. A ver, ahí vemos el primer renglón que está en 2 de Crónicas 20:6. Habíamos estado leyendo hasta el versículo 4, después dice que Josafat convocó a toda la gente, y en el versículo 6 Josafat empieza a orar. Dice que están en el atrio de la casa del Señor, ¿no? Afuera de la casa de Dios. Y dice, la primer componente de la oración victoriosa de Josafat fue un reconocimiento de la soberanía de Dios. Y dice Josafat, ¿no eres tu Dios que está en los cielos? Tú riges todos los reinos y las naciones, en tu mano está el poder y la fuerza, y no hay quien te resista. Cuando oremos tenemos que reconocer que Dios no es alguien que está al lado nuestro, no es como nosotros. Quiere ser nuestro amigo, pero está mucho más allá de nosotros. Él es el que rige todo, es el que quita y pone reyes, el que hizo los mundos, el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, como dice la Escritura, ¿no? Este es el principio de la oración victoriosa, reconocer la soberanía de Dios y que el mundo y los que en él habitan son de Él. Esto es lo importante. Continuamos con la oración victoriosa en el versículo 7 al 9. Y esto lo referíamos en la escuela sabática también. A ver, el siguiente punto en la imagen. Bueno, ¿qué dice? A ver, ¿quién quiere leer? Revisión de lo que Dios hizo en el pasado. ¿Qué dice el versículo 7 al 9? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste para siempre a los descendientes de Abraham tu amigo? Ellos han habitado en ella y te han edificado aquí santuario en tu nombre, diciendo, si nos viene algún mal, o espada, o castigo, o peste, o hambre, nos presentaremos ante esta casa, ante ti, porque tu nombre está en ella, y en nuestra tribulación clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Qué hechos del pasado estaba refiriendo? Acá Josafat está haciendo referencia a la promesa de Dios a Abraham. Abraham, tu amigo, le hace recordar ese que era tu amigo. Y hace referencia a la dedicación del templo por Salomón. En la oración de Salomón, y cuando se hace la dedicación del templo, dice específicamente esto: cuando los hijos de Dios, tus hijos, tengan problemas, tengan tribulaciones, tengan guerra, van a venir aquí a la puerta del templo y van a orar a ti y tú los oirás. En estas cosas que habían pasado ya hace muchos años, está basando su fe Josafat. ¿Y nosotros? ¿En qué basamos nuestra fe? Y tengo para compartir con ustedes el texto de Testimonios para la Iglesia, una cita que hoy nos hacía recordar en la escuela sabática. Todos los que estaban de este lado, porque éramos 2 clases hoy, ya la habrán escuchado, así que la leo. Testimonios para la Iglesia, página 9, dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Puede ser nuestra historia pasada reciente, puede ser nuestra historia pasada de hace mucho tiempo,
Tenemos que aprender tanto de lo que vivimos hace algunos años en nuestra vida, como de lo que vivimos hace muchos años, como lo hace Josafat. Hacía muchos años de la promesa que se había hecho a Abraham. No hacía tantos años de la promesa que se había hecho a Salomón. Pero en esa revisión de lo que Dios hizo en el pasado, basa su fe Josafat. Seguimos. Versículo 10 y 11 en 2 de Crónicas 20, 10 y 11, y ahí en la imagen el siguiente punto. Ahora Josafat presenta el problema. Después de haber reconocido que Dios tiene soberanía, después de haber reconocido lo que Dios ya hizo, diciendo que Él ya tiene poder, y sabemos que tiene poder para eso, aquí se presenta el problema. Como si Dios no lo supiera. Y con nosotros pasa lo mismo. No es que Dios no sabe lo que nos pasa, quiere que nosotros se lo pidamos, porque de esa manera al orar estamos habilitándolo a intervenir en nuestras vidas, a intervenir en el reino de Judá, en este caso. Hay una batalla, hay un conflicto que no vemos, donde Dios se le pone en tela de juicio todas sus acciones. ¿Se acuerdan de Job? Pero vos le hiciste eso, déjame que hagamos de tal manera y vas a ver cómo Job te maldice. Al pedir Josafat que Dios intervenga, está habilitando a Dios para intervenir en la batalla, ¿no? Aquí están los amonitas, los moabitas, los del monte de Seir, por cuya tierra, lo que yo les conté, no quisiste que pasase Israel cuando venía de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruya. Mira cómo nos pagan, vienen a echarnos de tu heredad que nos diste para poseer. Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Bueno, ahí estoy llegando en el versículo 12 a la última parte de la oración victoriosa de Josafat. Ahí vemos el último punto en la imagen, que es el reconocimiento de que no hay fuerza y no tenemos sabiduría. Él dice, no hay fuerza con tan grande multitud. No sabemos el número de los que venían contra él. Él tenía 1.160.000 hombres. No sabemos si los otros eran muchos más o eran igual. No importa. Josafat reconoce que aunque su ejército parece bien equipado, no tienen fuerza suficiente para resistir si Dios no está con ellos. Y además, tampoco sabemos la estrategia, porque dice, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Así que recordemos estos puntos. Esta es la principal enseñanza que yo quería traer con este tema, de la oración victoriosa de Josafat, ¿no? Y Dios quiso responder inmediatamente a Josafat, porque ahí dice que todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus esposas y con sus hijos, ¿no? Otra vez, ¿quién le enseñó a Josafat a enfrentar los problemas en familia? ¿No? Él dice que habían venido de todas las ciudades de Judá, pero además no vinieron solos. Normalmente se consideraba como importantes en esa época a los hombres, a los padres de familia, a los que podían pelear. Pero acá dice que para clamar al Señor ante un problema no estaban los hombres solamente. Estaban los hombres, las esposas y sus hijos. Todos estaban orando con ayuno delante de Dios en el atrio. Josafat hablaba en nombre del pueblo, pero todos estaban con el mismo sentir, ¿no? Otra vez, la influencia sobre los más chicos de un hogar cristiano, ¿no? Cuando somos fieles, nuestro Dios nos dice que nuestras luchas, nuestros problemas son sus problemas, ¿no? Y la respuesta a este rey que estaba con miedo y que estaba en una situación crítica y que había reunido a la familia para pedir la dirección del Señor, no se hizo esperar. Ahí rápidamente vemos en el versículo 14 que había un hombre que se llamaba Jaziel, ¿no? Y era levita, ¿no? Alguien que estaba dedicado al servicio de Dios en el templo. Vino el Espíritu de Dios sobre él y empezó a hablar. La respuesta de Dios. Ellos habían referido, había orado Josafat y vino la respuesta de Dios.
¿Y qué dice la respuesta de Dios en el versículo 15? A ver, ¿quién lo quiere leer? Porque si no leo solo. A ver, versículo 15. Estamos haciendo un estudio todos juntos de esta oración y de esta historia de Josafat, de lo que nos tiene para enseñar hoy. Versículo 15, ahí está Martín, dedocráticamente va a leer. Dice, y dijo Josasiel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo, ni se acobarden, cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. ¿Sigo? No, está bien. Ahí Dios les dice, no tengan miedo, la batalla no es de ustedes, sino mía. Ustedes son mi familia, ¿no? Yo estoy con ustedes. Y esto me hizo recordar a un texto que está en Zacarías 2:8. Búsquenlo y se van a dar cuenta porque es muy, muy conocido. Zacarías 2:8. Y quería contarles algo. Yo voy al oculista, uso anteojos desde que tengo 6 años, pero de los 3 años voy al oculista, 3 o 4 años. A mí nunca me gustó que me tocaran los ojos. Nunca me gustó los ojos. Hoy voy al oculista y me hacen la medición de la presión ocular y tengo que resistir ahí para no cerrar el ojo cuando me van a acercar ese aparatito que usan para medir la presión. Gracias a Dios ahora hay un aparatito que sopla y que no tiene que tocar. Antes había uno que tocaba. Con mi hermana no pasa, mi hermana usa lentes de contacto y ella se toca con los dedos adentro del ojo. Ay, yo la veo y me da una cosa. ¿Y qué dice este versículo? Zacarías 2:8, a ver si alguno lo encontró. Y por eso me es muy sentido y lo comprendo bien. A ver, Zacarías 2:8. ¿Quién lo encontró? Allá, Ivana. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Dice que el que toca a la familia de Dios, el que toca al pueblo de Dios, le mete el dedo en el ojo a Dios, ¿no? Nosotros intentamos cerrar el ojo, empujamos a quien nos quiere meter el dedo en el ojo, no lo empujo al oculista porque ya aprendí, pero se hacen una imagen, qué hermoso es a veces buscar en la Biblia donde hay una imagen que nos impresiona de Dios. Esa es la imagen que Dios quiere que entendamos de Él, de cuál es el compromiso que tiene para con nosotros, cuánto nos ama, cuánto nos dice que le pertenecemos. Quien nos toca le mete el dedo en el ojo a Dios. Si ustedes creen que es algo fácil o algo que va a quedar impune meterle el dedo en el ojo a Dios. Y Él les dice que las guerras, la batalla no es de ellos, es de Él. Dios a veces nos dice y nos responde que tenemos que salir a batallar. Y a veces nos dice que tenemos que esperar, ¿no? Y confiar. Esto lo aprendió también Josafat. En otras ocasiones a Israel se le mandó salir a luchar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Josué pidió que el sol se detuviera para poder terminar de exterminar a los enemigos? Ahí tenían que luchar. Dios no los hizo huir. En otras ocasiones, no había pasado tanto tiempo de eso, el Señor había hecho que Israel no tuviera que hacer nada. ¿Se acuerdan? Me recuerdo ahí de Eliseo, cuando está sitiada Samaria, que era el otro reino, pero también estaban sitiados y estaban todos ahí por destruirlos, los sirios, y había unos leprosos que dijeron, vamos a ir a ver por ahí nos dan algo de comer, y fueron y no estaban más. Y los que estaban adentro no tuvieron que ni salir a luchar, ni salir de la ciudad. Después salieron unos a mirar y encontraron solo los despojos. ¿Se acuerdan? Dios los libró sin tener que hacer nada. Aquí no tendrán que pelear en esta ocasión, dice el versículo 17. Quédense quietos y vean que la salvación es la salvación que el Señor les dará.
Jerusalén y Judá, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, que el Señor estará con ustedes. La respuesta del Señor puede ser esta o puede ser distinta, pero lo importante es que todos adoraron al Señor con gratitud anticipada, todos creyeron. Yo ahí tenía para leer Marcos 11:24, pero lo voy a decir porque si no se nos va a ir el tiempo. Marcos 11:24 dice que todo lo que pidamos en oración, creamos que lo recibimos y lo será hecho, y será hecho. De esta misma manera vemos que el pueblo, el día anterior que estaban orando, dice el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y todos Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron al Señor y lo adoraron. Y en el versículo 19 dice que se levantaron para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Estaban agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Por la promesa que Dios había hecho, pero Dios todavía no había cumplido nada. Estaban todos los ejércitos enemigos estaban afuera todavía, o ahí en este lugar donde habíamos mencionado. Todavía no había pasado nada. Sin embargo, ellos creyeron en que su oración era contestada. Hoy también hay muchas amenazas, mucha violencia, muchas cosas que nos hacen dudar de Dios, pero estaríamos mejor si nosotros creemos en Dios y en sus profetas, en los mensajes que Dios nos envía. Porque acá tuvieron que creer que este hombre que hablaba, ¿cómo era que se llamaba? Zacarías, hijo de Benaía, tenía el mensaje del Señor. Y creyeron en este profeta y creyeron en el Señor y les fue bien. Ahí está el verdadero secreto de la prosperidad. Dios no estaba haciendo más que cumplir una promesa que había hecho en Deuteronomio 28:7. Si tienen un lugar donde anotar, anótense para leer Deuteronomio 28 esta tarde. Ahí hay cuando el pueblo de Israel se establece, cuando fueron nación, hay un listado de todas las promesas que Dios se compromete a hacer si le obedecen y todo un listado de lo que les va a pasar si no obedecen. Y Dios estaba cumpliendo esto. Estaba cumpliendo Deuteronomio 28:7, porque ahí dice que cuando tus enemigos vengan, yo libraré la batalla por ustedes, ¿no? Y el último secreto del éxito que quiero analizar, y ya vamos terminando porque se nos ha ido un poquito el tiempo, es la alabanza. Era algo extraño lo que Dios estaba pidiendo, pero Dios tiene maneras de sorprendernos. Y tenía un texto acá para compartir con ustedes que dice acá, en Profeta de Reyes, página 149. Era una manera singular de ir a pelear contra el ejército enemigo. En la Biblia, ahí, a ver el versículo 20, del 20:20, es la parte más conocida donde dice, oigan Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros, crean en sus profetas y serán prosperados. Y después de consultar al pueblo, puso a algunos a cantar y a alabar al Señor con sus ornamentos sagrados, mientras el ejército salía, decían, den gracias al Señor, porque su amor es para siempre. Acá no está bien claro, pero si leemos Profeta de Reyes, Elena de White nos aclara que no era que mientras el ejército salía hay unos que cantaban, parecía como que era algo accesorio, sino que Josafat puso un coro, lo puso adelante del ejército y eran los que iban adelante. El ejército iba atrás como un accesorio. Lo importante, lo que dice acá, era una singular manera de ir a pelear con el ejército. Esto de alabar a Dios con cánticos y ensalzar al Dios de Israel, ese era el canto de la batalla. Poseían la hermosura y la santidad. Si hoy se alabase más a Dios, aumentarían constantemente la esperanza y la fe. ¿No se fortalecerían las manos de los soldados valientes que hoy defienden la verdad? Y a veces nosotros, en nuestros problemas, nos ensimismamos en el problema y alabamos poco a Dios. Alabamos poco a Dios por la victoria que Él nos va a dar. Esto es lo que hizo Israel. Empezaron a alabar el día anterior y después con el ejército salieron cantando a la batalla. Y los que cantaban no eran soldados, eran un coro. Había que, como decíamos hoy, nuestra fe nos lleva a obrar. ¿Qué fe habrán tenido los que iban en el coro? Eran los que más se arriesgaban, eran los que estaban adelante.
pero estos eran los que cantaban. Los judíos alabaron al Señor antes de la victoria, durante la victoria y después de la victoria. Pusieron en práctica lo que dice Pablo en Tesalonicenses 5:18, dada gracias al Señor en todo. ¿Y qué pasó con esto? ¿Cuál fue el resultado de toda esta anécdota o de esta batalla de Josafat y el pueblo? El versículo 28 de este capítulo lo dice. A ver, dice, entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con salterios, arpas y bocinas. Y el 29, lo que pasó afuera. El pavor de Dios se apoderó de todos los reinos de esos países cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio reposo por todas partes. Nosotros somos cartas leídas por todos. Eso dice 2 de Corintios, que tenía para leer también 3:2. Me gusta traer muchos textos para fundamentar lo que estamos aprendiendo. Cuando confiamos en el Señor, las otras personas ven lo que pasa con nosotros. Y es cuando se ve si vale la pena ser cristiano, ¿no? ¿Cómo afrontamos los problemas? ¿Cómo ven nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase, nuestros parientes? ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Hay alguna ventaja en obedecer al Señor? ¿Nos desanimamos? Puede ser que nos desanimamos igual que algunos otros, pero ¿qué es lo bueno? Y acá es cuando se ve. Como dice dicho, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Ahí, cuando las papas queman, cuando los problemas están, ahí se ve cuál es nuestra fe, ¿no? Que podamos nosotros seguir el ejemplo de esta oración victoriosa de Josafat, ¿no? Con ayuno, con oración y con alabanza. Esto es lo que puso en marcha el pueblo, ¿no? Creamos en el Señor, creamos en sus profetas. Podemos decir, bueno, pero los profetas, hoy tenemos profetas de nuestra época, que a veces no valoramos lo suficiente y decimos, sí, si nosotros hubiéramos estado en la época de Israel, hubiéramos creído lo que Eliseo, Elías o el profeta de turno decía, no lo hubiéramos rechazado. Y a veces estamos haciendo eso, me incluyo, y tomamos lo que el Espíritu de Profecía dice, las partes que más nos gustan y las que no nos comprometen demasiado, pero otras partes que el mismo Espíritu de Profecía dice, si este mensaje no hubiera sido importante, Dios no hubiera empleado tanto tiempo en hacerme escribir sobre la reforma pro salud. Y a veces nosotros no le damos la suficiente importancia y hacemos lo mismo que hacían los fariseos en la época de Jesús, hacemos los altares y los monumentos y decimos, si hubiéramos estado en la época de estos profetas, no hubieran sido muertos como fueron muertos. Y al final estamos parecidos y no ponemos en práctica lo que dice, creed en sus profetas y estaréis seguros y seréis prosperados. Nos encontramos que podamos transitar este caminar aplicando esta enseñanza de Josafat y que la combinación del poder divino con la voluntad humana pueda llevarnos a poder decir y nos encontremos todos nosotros diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Milton, por el mensaje. Orar, confiar, esperar y alabar. Que esos sean nuestros pasos a la hora de las dificultades y de los problemas que se nos sobrevengan en este mundo. Vamos a entonar el himno final, que es el 516, Firmes y Adelante. Firmes y adelante.
estás en el cielo, reconocemos que tú eres soberano de todo el mundo, pero quieres atender nuestros problemas y nuestras necesidades. Que podamos salir con esa confianza de aquí, que podamos poner en práctica lo que Judá y Josafat pusieron ante las dificultades, y que podamos estar formando parte de esta hueste, como cantábamos, que te espera venir y te ve venir en las nubes del cielo. No merecemos nada, Señor, ni tenemos la fuerza, pero lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil, habrá y solo una ley. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa. Os conserve en paz sin